hizo la pregunta. No sé si quieren empezar ustedes o… Creo que son para… Bueno, esa sí la podemos contestar. ¿Sí? Okay. Sí. Esto está más difícil. Yes. ¿Quieren empezar? Sí. Sí, adelante, adelante. Empieza tú. Bueno, sí. Preguntan si realmente la alimentación debe estar despegada de la emoción. No es que esté despegada, pero acá la intención es que sea una conducta objetiva, que tomes la decisión de qué comer y cuánto comer. Y eso a lo mejor te va a traer una emoción placentera porque estás teniendo una buena elección. Aquí es no confundir y no utilizar la alimentación como tratamiento de la emoción. No sé si queda clara en esta línea la respuesta. No sé. La que sigue. Ya tenemos Sí, estas. bueno, creo que se acumularon las preguntas de este lado. Voy a agruparlas. Básicamente estas 4 preguntas son de un tema similar y aquí hay otra que es diferente. Básicamente cómo se podrían activar o inhibir estas neuronas en el ser humano a través de fármacos, cirugía cerebral, nutrición. Hay investigación enfocada en el control farmacológico de las neuronas AGRP y GABAérgicas. En este momento, ¿qué posibilidad existe de que la estimulación optogenética se utilice para el tratamiento de la obesidad en el ser humano? Los fármacos, por ejemplo, antipsicóticos atípicos, están actuando sobre las neuronas de accumbens para dar el aumento de peso al que se asocia. O sea, básicamente esto tiene una implicación como de tratamiento. Obviamente la optogenética, como bien lo mencioné, es una herramienta para hacer ciencia básica y descubrir circuitos neuronales que controlan el apetito y que a lo mejor es probable que no se lleve a la práctica clínica como la conocemos en este momento. Sería muy difícil pensar en que se pueda llevar en este momento. Pero pero alguna modificación de esta técnica es probable que sí se pueda llevar, ¿no? a práctica clínica. Lo que es importante es, uno, que identifica neuronas y blancos farmacológicos potenciales. Entonces, los fármacos que contamos actualmente para el tratamiento de la obesidad son fármacos que se diseñaron desde los años 50. O sea, llevamos más de 50 años utilizándolos y realmente son muy inespecíficos y no están afectando selectivamente a estos grupos de neuronas que ahora ya sabemos que existen. Entonces, la tecnología que se tendría que desarrollar en el futuro pues sería de encontrar tratamientos, quizá no el fármaco como lo conocemos actualmente, pero sí utilizando alguna nueva tecnología que modifiquemos genéticamente algún tipo de neurona para hacerla sensible a un fármaco inocuo que solo active a esas neuronas, ¿no? Entonces, en un futuro eso podría pasar, no sé exactamente en cuándo, seguro no es pronto, pero sí se podría que uno tome una pastilla, se modifique la actividad de estos grupos de neuronas y con algún otro estímulo las podamos activar o inactivar a placer. Esas herramientas se pueden utilizar. Pero lo importante es que en este momento es que con estas neuronas podríamos saber los fármacos que contamos, cuáles son los que están activando más selectivamente y también podríamos modificarlos o diseñar nuevos fármacos que actúen más selectivamente en estas neuronas y entonces ya no tengan los efectos secundarios que tienen. Por ejemplo, muchos de los fármacos actuales lo que producen es insomnio, ¿no? Como un efecto secundario. Y es porque están relacionados los circuitos de vigilia con la alimentación. Eso es. Pero bueno, sí debo de que quede claro que no existe por el momento la posibilidad de que la optogenética se lleve a la clínica, pero que sí está abriendo el campo para encontrar nuevos blancos farmacológicos y que obviamente en algún momento va a rendir la ciencia básica. Esa siempre es su promesa, ¿no? En algún momento se va a llevar a un campo clínico.
La otra pregunta es, entonces las AGRP producen ansiedad al comer cuando se activan. Las AGRP no producen ansiedad, más bien producen hambre, la sensación de hambre, como la sensación interoceptiva de hambre que sentimos, que experimentamos los humanos. Las neuronas GABA no están directamente relacionadas con ansiedad hasta el momento, y siempre he escuchado estos comentarios de la parte de las emociones en la alimentación. Desde un punto de vista científico casi no se ha abordado, pero sí es bien conocido que estímulos estresantes pueden producir alimentación, o sea, estos dos circuitos de ansiedad y alimentación deben de estar interconectados. De hecho, el mes pasado acaba de salir un artículo nuevo en donde encuentran neuronas de la ansiedad, que así le llaman, ¿no? Un grupo de neuronas que están en una región llamada hipocampo ventral, que cuando se activan producen ansiedad en el sujeto y interesantemente proyectan directamente hacia el hipotálamo lateral, donde están las neuronas GABAérgicas del hipotálamo. Entonces, todo está cuadrando por el momento, o sea, este descubrimiento de estos circuitos neuronales están todos dándonos mucha información de cómo funcionan los circuitos neuronales para controlar la alimentación, y es probable que el vínculo de la emoción sí tenga algo que ver realmente con el control de neuronas que producen la alimentación, ¿no? Sí, de hecho no lo podemos desvincular, pero aquí se trata de aprender alguna herramienta para poder controlarlo y que no te lleve exactamente a una situación en donde corre riesgo ya tu salud, ¿no? Aquí preguntan algo sobre ejemplos de pistas exteroceptivas. El ejemplo de pistas exteroceptivas, pues es todo lo que la mercadotecnia conoce y utiliza a su favor para incrementar las ventas de sus productos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico es muy fácil de entender. Si tú pones una campanita, un estímulo neutro, suena la campana y después le das de comer al animal, después de varios apareamientos y de varios días de entrenamiento, con simplemente tocar la campana, el animal ya empieza a salivar y empieza a comer, ¿no? Esa es la reducción más básica de una pista exteroceptiva, o sea, es un estímulo externo, ya sea auditivo o visual, que predice la liberación de alimento y que nosotros aprendemos. Nuestro cerebro no es un cerebro que está dormitando, siempre está haciendo hipótesis, siempre está haciendo predicciones. Entonces, todo el tiempo, no nada más está esperando a que un estímulo externo lo active para que las células respondan, ¿no? Entonces, siempre estamos como tratando de predecir y aprender qué hay en el exterior para que nos lleve a obtener recompensas y evitar castigos y la muerte, ¿no? A eso se dedica el cerebro, pues. Entonces, las piezas exteroceptivas y sus ejemplos son las marcas. Básicamente las marcas y los comerciales lo que hacen es meternos en la cabeza una idea, un concepto de qué es lo que voy a comprar, y eso es básicamente, ¿no? A veces hay pistas exteroceptivas muy difíciles de identificar. Es como el que empieza en los comerciales, que se acaba tu programa y empiecen los comerciales. Entonces, a veces se generan hábitos inconscientes, la mayoría. El problema de los hábitos, decía James Watson, que es que la mayoría son inconscientes. Entonces, no es fácil identificar cuáles son hábitos y por qué hacemos las conductas, pero si se termina el programa, entonces lo que hacemos, o algunas personas tienden a ir hacia el refrigerador a abrirlo, aunque no tengamos hambre, ¿no? La señal es, o la pista exteroceptiva es que el programa se acabe y que empiece el comercial. Así estamos controlados. Pero podemos controlar. Sí, claro, no. De hecho, digamos que el libre albedrío en sí es la capacidad que tenemos para reprimir nuestros impulsos naturales, ¿no? O sea, eso es realmente lo único que podemos hacer. O sea, claro que uno puede resistirse a un chocolate que está presente, ¿no? Pero no por mucho tiempo. Pero es un reto grande. Dice aquí, poder hacer que llegue esta información a las nuevas generaciones permitiría retomar los buenos hábitos.
pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que hay que hacerlo siempre y con los niños desde pequeños. Trabajé muchos años en escuelas Montessori, donde, por ejemplo, la hora de lunch se hace sentados en una mesa con mantel, con cubiertos, con un plato. Los niños se lavan las manos y se hace un agradecimiento. No tiene nada que ver con la religión, pero es, decíamos, agradecemos estos alimentos como el fruto del trabajo del hombre y de la naturaleza. Es ese pequeño momentito de agradecer este acto y de cómo llegan los alimentos a nuestra mesa. Y los hábitos, buenos hábitos, o este orden, esta gracia y cortesía que le llamamos, yo creo que hay que ejercitarla todos los días, estar pendiente de ella y retomar esas cosas, aunque sea poquitito, pero creo que es muy diferente comer o tomar alimentos en un ambiente agradable que en uno que no lo es, ¿no? O al que no le damos importancia. Entonces, las preguntas anteriores, yo a veces me pregunto, claro que suena interesante, a mí me encanta esta parte de la neurología y cómo poderlo controlar, pero a veces me preocupa el que estemos constantemente buscando la píldora que va a resolver tantas cosas de nuestra persona, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestros actos. Es ahí como la gran interrogante. Sí, la ciencia avanza, pero nosotros como seres humanos pensantes, ¿hacia dónde queremos y qué queremos lograr, ¿no? Ese es como el reto, me parece a mí. A mí me gustaría hacer una intervención. Todo depende del enfoque. Hace poco tuvimos una reunión de cirugía bariátrica. Entonces imagínense que los problemas están en la clínica, con los niños obesos y las personas obesas. Y la estrategia que se usa para que la obesidad mórbida, logren salvar a estas personas, pues que es cortando, ¿no? Parte intestino, parte estómago. Entonces vimos en todas esas conferencias cómo ha mejorado la tecnología para la cirugía bariátrica. Entonces imagínense, la pregunta es ¿por qué la gente llegó hasta allá? Entonces aquí estamos revisando unos cuantos aspectos del problema, pero el problema evidentemente es bastante complejo. Otra vez han salido noticias muy recientes en San Francisco, la Universidad de San Francisco se dieron cuenta, y también los ingleses han trabajado mucho esto, que los suburbios donde hay más obesidad y por ello diabetes, ¿dónde creen que son? Pues donde hay más locales de comida rápida. Entonces, si nosotros acudimos a un contexto epidemiológico, podemos explicar la obesidad en un contexto de ambiente obesigénico, obesogénico, ¿no? Y es esto que se sale de la ciencia en el contexto celular, sino que es un ambiente el que está condicionando una serie de acciones que nos han propiciado pues, este problema. Entonces, otra vez volvemos a que también es económico. Entonces, lo único que estamos pretendiendo tal vez es tratar de desmenuzar un poquito esto, y como decías, pues la píldora, pues creo que la píldora es alimentarse bien, hábitos saludables, ejercicios de lo que vamos a hablar en las siguientes, y bueno, es complejo, pero incluso la sesión pasada hablaban de los pacientes, ¿no? Que acuden con las nutriólogas y que piden fármacos para bajar la grasa abdominal, que ya se sabe cuáles son, pero otra vez, ¿no? Son cómo cambiar, eso es lo más relevante, cómo se han perdido estas cuestiones familiares de hábitos sanos. Entonces es complejo, pero yo creo que pues justo es la idea, ¿no? Tratar de… Sí, la intención es, bueno, crear ahora sí que una gotita ¿no? De conciencia, nada más. Claro. Aportar. Me gustaría complementar que efectivamente, o sea, el desarrollar hábitos alimenticios adecuados y disfrutar de la comida
es algo importantísimo y es vital desarrollar horarios de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es básicamente lo más importante en este momento. O sea, no se va a poder desarrollar, aunque se descubra un tratamiento, la píldora mágica o el tratamiento que sea, siempre estos hábitos son realmente el método de prevención, ¿no? Ahora, aquí sí quiero recalcar que a pesar de que ya tenemos el problema de la obesidad y además está creciendo, o sea, no lo hemos podido combatir. Entonces, sí debe de desarrollarse también investigación y nuevos tratamientos, pero inevitablemente, efectivamente, las personas no deben de esperar que nunca van a tener que cambiar sus hábitos. Eso es un error, ¿no? O sea, sí, las dos cosas pueden pasar y deben de pasar para intentar reducir este problema. A mí nada me gustaría comentar que el único país, el único que está haciendo algo para detener la obesidad, pero en hechos concretos, mi sorpresa fue que es Chile. A nivel de senadores lograron autorizar una ley, porque aquí hemos visto en los cursos la lectura de etiquetas. Creo que ha sido la plática en que nos dieron tanto detalle, pero nadie las ve. Ustedes van al súper y que se van a pensar en llevar una lupa, ¿no? Ahora es un experimento conductual tan impresionante en Chile, les obligaron a poner, en lugar de la etiqueta, un recuadro negro. Si rebasan cierto nivel de carbohidratos, calorías, entonces hasta el niño que va con la mamá al súper, ese no mamá, porque ese tiene mucho, o sea, es malo, ¿no? Y entonces la industria farmacéutica, de alimentos está teniendo una presión que es la única forma en que están cambiando y bajando el contenido de azúcar. Como decías, alimentos que no necesitaban azúcar le agregan azúcar para hacerlo más palatable, ¿no? Entonces, es lamentable, pero parece que Chile, y además pronostican que les va a llevar años de que siga creciendo la obesidad. O sea, esta es una medida que ahorita la industria farmacéutica la está sufriendo, la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tienen tanto poder económico que se han metido hasta la cocina y por eso no se va a detener este problema. Pero Chile lo ha logrado, por lo menos a este estado, y veremos el resultado pues, en unos años, ¿no? Voy a contestar otra. Sí. Esta dice, ¿qué estrategias sugieren para los papás para no premiar a los hijos con alimentos? En otra plática tengo un video que les pongo, pero ahora era muy limitado el tiempo, por eso no lo puse, que habla sobre la autoestima. Y nosotros estamos acostumbrados a estar premiando todo el tiempo a los niños o castigarlos. Es parte de así aprendimos a educar o así nos educaron. ¿Y qué pasa? Que el niño está esperando siempre el reconocimiento externo. Si bien es cierto que en los primeros años el niño no alcanza a diferenciar lo que es bueno o lo que es malo, sino a través de ver a mamá y ver las expresiones de mamá. Él no sabe que lo que está haciendo es malo, pero si ve que mamá le está indicando con su expresión que eso no es lo adecuado, no es lo esperado, él lo comprende. Estamos acostumbrados a echar demasiadas porras a los niños, no sé si han ido a las escuelas de natación, está el niño en el agua, casi se está ahogando y la mamá, ¡bravo, campeón! Tú eres lo máximo, campeón, tú puedes, campeón. Y uno con angustia dice, señora, el niño se está ahogando. ¿Dónde está este sentido de realidad? La propuesta es que en lugar de premiar o de castigar de manera externa, que el niño vaya aprendiendo a reconocerse a sí mismo. Y obviamente tiene que haber aceptación del medio. Es decir, ¿cómo te sientes ante esto? Hay este problema, ¿cómo lo puedes resolver? O sea, de manera que él sea partícipe desde pequeñito. Y se puede hacer. Entonces los niños se aprenden a ellos mismos valorar lo que están haciendo. Claro que necesitan la ayuda de los padres, por supuesto, pero una buena autoestima no se va a formar con halagos que no tienen nada que ver con la realidad. Una buena autoestima se forma cuando un niño se siente amado, cuando se siente protegido, cuando hay tiempo para ellos. No es, a veces
¿no? No sé si quieran aportar algo más, pero es esto, es si yo te cuido, si yo cubro tus necesidades básicas, que esa es mucho la función de la madre, tanto afectivas como biológicas, no necesito estarle echando porras para todo, ni para que él se sienta bien. A veces nos pasamos ya al otro lado y tenemos niños que se vuelven los reyes, los amos, los que toman la decisión, si no, todo se vuelve y no lo aprenden a manejar. Entonces, no sé si con esto respondo a la respuesta de esta persona. Sí, creo que justo es ahí resaltar esta parte, ¿no, Jani? Se puede dar la oportunidad a que el niño tome una decisión objetiva, una decisión inteligente y una decisión saludable y una decisión consciente. Y esto lo vamos a lograr entrenándolo desde pequeñitos. Y a quién le corresponde, a los padres irlo acompañando poco a poco para que esto se vuelva un hábito. Acá tengo 2 preguntas que son relacionadas a los trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo influyen estas emociones? En este tipo de trastornos vemos que hay miedo, que hay mucha ansiedad, que hay culpa, que hay depresión. Aquí es, si nosotros aprendemos a validar las emociones, y con validar significa identificar qué emociones son las que estoy presentando en este momento y a qué intensidad está esta emoción, puedo darle o puedo tomar la decisión de responder de una manera más objetiva. No es que aquí es tomar la decisión, si vas a comer algo, a lo mejor una persona que tiene un trastorno de atracón, detenernos en el momento, en el segundo antes de comenzar a comer, hacer una respiración, ponerte en esta atención plena y tomar la decisión de cuánto vas a comer y de cuánto y cómo y qué vas a comer. Las emociones no únicamente están relacionadas con el exceso de comida, también, y no sé si recuerdan al inicio de la presentación, yo les comentaba, hay personas que se sienten tristes y que no comen, o a lo mejor te sientes enojada y no comes. Aquí va a ser diferente la respuesta según cada persona. No quiere decir que en la anorexia y en la bulimia no pase esta situación o no tenga nada que ver las emociones porque están en exceso. Siempre las emociones nos van a traer como resultado el comer en exceso. Cada persona lo va a manejar de diferente situación. Lo importante es en el tratamiento hacer una validación de emociones para poder tomar una decisión consciente. No sé si con esto respondo. Y antes de concluir, nada más por ahí había una pregunta de por qué el sabor a la quinina podía ser. Nuestra aversión a los estímulos amargos es porque es un predictor de alcaloides. Entonces, todos los alcaloides o venenos tienen sabor amargo. De hecho, es muy interesante la fisiología de la célula receptora del sabor amargo, porque existen 30, al contrario a los otros cualidades gustativas, existen 30 receptores T2R, nada más que son todos T2R y hay una gran variedad, 30 en total, pero todos están concentrados en la misma célula receptora del sabor. Esto es porque existe una gran variedad de venenos y lo único que le interesa al cuerpo es detectarlos, no importa de dónde viene. Entonces, están todos los 30 receptores en la misma célula receptora del sabor amargo y es la única cualidad que tiene esta propiedad. El sabor dulce solo tiene un receptor, por ejemplo, ¿no? Y esto es porque de nuestra alimentación depende nuestra existencia como seres humanos. O sea, si no desarrollamos la habilidad para detectar qué cosas nos hacen daño, simplemente no existiríamos en este momento, ¿no? Y el sistema para detectar cosas que nos hicieron daño o nos intoxicaron es súper eficiente, al grado, por ejemplo, que podemos desmayarnos, perder la conciencia y cuando despertamos, si lo logramos, recordar qué alimento fue el que nos intoxicó. Y con un solo apareamiento, es el de los aprendizajes más eficientes que el cerebro hace y es inconsciente a veces. Entonces, mucha gente aquí puede tener aversión a un alimento en particular, por ejemplo, al plátano, al ron, al pescado, etcétera,
de plano no lo pueden ni siquiera probar. Eso se llama condicionamiento aversivo a los sabores y lo desarrollaron en algún momento de su infancia o de su vida porque les hizo daño ese alimento y lo asociaron a ese sabor. Entonces lo generalizan. Es muy común, mucha gente tiene alguna memoria. Yo, por ejemplo, no puedo comer plátano. Solo lo puedo leer, pero comerlo no puedo. ¿Es alergia? No es alergia, no, o sea, lo he intentado, sabe dulce, sé que es agradable y que la gente dice que es agradable, pero yo no lo puedo comer, no, claro. Así tendrán cada uno su historia. Además es muy persistente, ¿no? Sí, nada más me gustaría agregar también la sal. La sal es un invento del humano, ¿no? La sal es un mineral, es un nutriente esencial para la vida. Exacto, pero que se lo agregamos y que exacerba el sabor del El problema de la sal es que es la sal refinada, pero si usamos sal de mar no tendríamos ningún problema. La sal no debería de hacer daño, lo que hace daño es la sal refinada. No, y aparte hay personas que son sensibles a la sal y van a desarrollar hipertensión, entonces es un problema más complejo. Y nada más de las pláticas otra vez de nutrición infantil, tenemos a Sergio Miranda, un especialista en anorexia y bulimia, pero nos comentaba, somos el país del chile. Si saben, ustedes conocen a alguien que lleven a su niño al psicólogo porque no quiere comer chile. No, ¿verdad? Entonces quiere decir que otra vez lo que comemos es cultural. Entonces, si ustedes la primera vez que tomaron café, pues no les gustó. Claro. El chile, pues tampoco. De hecho, los humanos somos los únicos que nos gusta el chile. Ninguna otra especie animal come chile, ¿no? A menos que si los forzamos, sí. Los loros, sí, claro, porque las aves, no tienes toda la razón, las aves no perciben el sabor del chile, no tienen el receptor TRPV1, y porque son los animales que se encargan de esparcir las semillas. Efectivamente, las aves, los gatos no perciben el sabor dulce, se me pasó a decir en la presentación, porque no tienen el receptor de lo dulce, está dañado, está mutado, ¿no? Sí. La única ave que percibe el sabor dulce es el colibrí, pero lo hace a través del receptor de umami, que lo mutó, ya no sirve para percibir proteínas, ahora sirve para percibir el sabor dulce, y es la única ave que lo hace. Entonces no todos los animales perciben igual que nosotros percibimos. ¿Nos puede dar diabetes de qué, perdón? Al colibrí no. Quema todo. Requiere demasiada energía para mover las alas. Bueno, vamos a hacer el receso, entonces...